Hola, ¿cómo estáis? Esta vez vamos a centrarnos en un tema de literatura. Bueno, voy un poco apurada porque voy así como un inicio exabrupto, un poco, ¿no? Porque la verdad es que corre un pelín de prisa y voy a dar unas breves aclaraciones sobre el teatro barroco en España, así como sus principales representantes, sobre todo Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Citaré también las bases, los principios del arte nuevo de hacer comedias, una especie de ensayo escrito en verso. No es correcto hablar de ensayo en el siglo XVII, ¿no? Donde Lope de Vega sienta unas bases sobre cuáles son los métodos a seguir para llevar a cabo el proceso de creación de una obra dramática. Empezamos por decir que en el siglo XVII el drama, el teatro, fue como el género que más despuntó, aparte de, bueno, en lírica, sobre todo con Gora Quevedo. Lope también destacó en lírica. Pero vamos al teatro como género principal. Si, no sé si alguno de vosotros escuchó hoy en día la expresión es de Lope, ¿no? Refiriéndose a algo que es extraordinario, que es maravilloso, algo ejemplar, excelente, pues se decía es de Lope. Más refranes que hoy en día podemos usar aludiendo a Lope de Vega es el de quien de verde se viste por guapo se tiene. Bueno, no sé si es exacto, ¿no? Pero refiriéndose a que el color verde pues no es un tono que siente bien a todo el mundo. Esto pertenece a la Dorotea de Lope, que no es teatro, sino prosa. Pero bueno, vamos a las bases teóricas de la época. Primero, Lope de Vega. Ya avanzado el siglo XVII, ¿vale? Digamos que el arte nuevo es de 1609. Ya avanzado un poco el siglo XVII, será Calderón quien lleve el teatro a su plenitud. Y entre uno y otro es imprescindible mencionar a Tirso de Molina. Los temas que predominaban en la época: el honor, sobre todo, ante todo, más que el amor, el honor. Y la religión en autos sacramentales, el amor también, pero más que nada el honor. Vale, de Lope de Vega vamos a centrarnos, no voy a profundizar en ninguna obra, simplemente citar lo más importante para que el vídeo no quede muy extenso y nos quedemos con lo más básico. Vale, porque si nos ponemos a resumir, por ejemplo, o a hacer un análisis de Fuente Ovejuna, de La vida es sueño, ya tendríamos que hablar de la importancia del monólogo en las obras del teatro barroco, que sobre todo en Lope emplea muchísimo el monólogo, sobre todo, repito, me estoy repitiendo muchísimo, últimamente no estoy yo muy fina, el conocido monólogo de Segismundo en La vida es sueño, ¿vale? Que comienza: ay mísero de mí, ay infelice. Es también muy destacado, muy destacable el monólogo de Laurencia en Fuente Ovejuna, cuando se dirige a todos los hombres del pueblo, llamándoles, insultándoles, llamándoles de todo, desde cabrones, desde gallinas, maricones. Bueno, es un monólogo que también habría que desglosar en profundidad, pero bueno, vamos a lo que vamos. De Lope de Vega, Madrid, dejando al margen también sus amoríos, los dramas del poder injusto, es decir, de abuso de poder. Acabo de hablar ahora de un monólogo famoso, Fuente Ovejuna, es decir, donde el comendador existía lo que se llamaba el derecho de pernada, ¿no? El comendador podía gozar libremente de cualquiera de las mujeres del pueblo. Abuso de poder, por tanto, dramas del poder injusto. Aquí tenemos Fuente Ovejuna y el mejor alcalde, el rey. Perdón. Entre comedias de capa y espada encontramos La dama boba y El perro del hortelano. Y como tragedias, sobre todo, El caballero de Olmedo, La gala de Medina, La flor de Olmedo. Vale, así los más destacados de Lope, porque si nos centramos en este autor, lo tengo por aquí
por aquí anotado, escribió alrededor de 1500 obras de teatro, de las que se conservan unas 300. Por alguna razón, bueno, por este hecho se le llamaba como se le llamaba, ¿no? El fénix de los ingenios, o también el monstruo de la naturaleza. En cuanto a los personajes, tenemos los personajes tipo, los arquetipos. El galán, hombre apuesto, valeroso, portador de valores nobles como valentía, hidalguía, astucia, audacia. La dama, importante la presencia de las mujeres en el teatro barroco, sobre todo en el teatro de Lope de Vega. Se le aporta esa rebeldía y esa fortaleza que no poseían en otros dramas anteriores, ¿vale? La dama, singular belleza, noble y con altos sentimientos amorosos, sobre todo una mujer bastante honesta en el sentido de fiel a sus creencias. Vale. El gracioso, criado del galán, es decir, si es el comodín, ¿no? El personaje del gracioso, consejero de amo y siempre amante del buen comer, entre otras cosas. Vamos a hacer una pausa entre Lope y Calderón y mencionar a Tirso de Molina, pues este autor es el primero, ¿no? en crear, en dar vida al característico personaje del Don Juan, ¿no? Que luego aparecerá posteriormente en autores como Espronceda, ya en Romanticismo, en El estudiante de Salamanca o en el Don Juan Tenorio, ¿vale? Que hay distintas... Entre estos tres hay alguna que otra diferencia. Unos se arrepienten, otros no, como es el caso de el Don Juan de Tirso, ¿vale? Que es un personaje arrogante, un seductor insaciable, con incapaz... Es decir, no tiene resentimiento, no tiene sentimiento de culpa y jamás arrepentimiento. Tirso de Molina se ajusta fielmente a la fórmula de Lope, ¿vale? A la estructura que mencionaré a continuación. El arte nuevo, las bases del arte nuevo lo dejo para el final. Es decir, importancia de los personajes femeninos, bastante, se le otorga bastante importancia. Anticipa también el teatro de Calderón. La obra representativa, El burlador de Sevilla o Convidado de piedra, donde aparece por primera vez la figura del Don Juan. ¿Qué significa esto de convidado de piedra? ¿Vale? Es decir, aquí aparece un poco el elemento fantástico. El personaje de Don Juan, una vez una vez que ha llevado a cabo un crimen, el crimen del comendador Don Gonzalo, familiar de una de las víctimas, de una de las mujeres a las que él había seducido, acude al cementerio e invita a cenar a la estatua, es decir, la estatua de mármol, ¿vale? Del propio comendador don Gonzalo, a quien antes había asesinado. Y curiosamente, este acude a cenar y como acto de venganza lo toma de la mano y lo arrastra con él y se lo lleva con él a los infiernos. Aquí aparece ya el elemento ese fantástico, anticipándose un poquito ya a lo que será el romanticismo, ¿vale? Es lo que había que mencionar de Tirso de Molina, donde aparece por primera vez la figura del Don Juan que no se arrepiente de sus actos, sino que se jacta de ellos. Y vamos a Calderón de la Barca, también Madrid. Temas principales de Calderón, perdón, conflicto entre la realidad y el destino, de ahí que tenga dramas filosóficos como La vida es sueño, y consideración de la vida como sueño, engaño o ilusión. De nuevo, La vida es sueño, que es como también una de las obras grandes, de las que hay que leer sí o sí, del siglo XVII, y donde lo importantísimo es ese monólogo de Segismundo, donde él también se pregunta a sí mismo por qué, ¿no? ¿Por qué se halla en ese estado? ¿Cuál fue su crimen? ¿No? Eso podríamos traerlo a día de hoy y reflexionar, ¿no? Pensar que se sigue creyendo en los astros, en el destino, en que todo está escrito o en el esfuerzo, en la suerte más bien, en que, bueno, podemos creer en que sí, que hay gente con suerte y gente
que no tiene tanta. Eso ya va, bueno, en esta gente, en Meigas, todavía está muy arraigado, en Galicia sobre todo. En fin, y destacar que en Calderón de la Barca abundan bastante los monólogos. Insistir de nuevo en la importancia del monólogo de Segismundo en La vida es sueño. Como comedias de capa y espada, destacar La dama duende. Vale, capa y espada, bueno, comedias de capa y espada de amoríos, ¿vale? Amoríos, lucha por conquistar a la dama, enfrentamientos, sí. Dramas de honor, El alcalde de Zalamea, y dramas filosóficos, La vida es sueño, estrenada por primera vez en 1635, donde se plantea el conflicto entre, efectivamente, el libre albedrío del personaje, del individuo, y la predestinación. ¿Hasta qué punto estamos predestinados a algo, no? Entre los autos sacramentales escritos por Calderón destaca El Gran Teatro del Mundo. Es importante mencionarlo porque también es una obra muy destacada de esta época. ¿Qué es un auto sacramental? Ya por el nombre podemos deducir, ¿no? Se trata de una obra de teatro de carácter religioso. Y bueno, era habitual que se llevaran a escena, que se representaran durante el Corpus Christi. Vamos ahora con los rasgos del arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Las principales innovaciones que Lope introduce en el teatro son mezclar lo trágico y lo cómico, mezclar personajes nobles y plebeyos. Esto es importante, pero podemos intuir, pues por la manera de hablar, por la manera de vestirse, por la manera de comportarse, ¿vale? No hay separación de escala social, aunque el personaje, su modo de hablar, comportarse, es decir, existe una adecuación bastante perfecta. Introduce bailes y cantos populares, lo que da variedad y más espectáculo a su obra. Pues, como él decía también, adaptarse al gusto popular era lo esencial. Como se menciona también en algunos manuales, él pretendía hablar en necio. Se refería con esto que, ya que el público es el que paga, el autor y los personajes, los actores, perdón, son los que tienen el deber de provocar el disfrute del público. Combina estrofas muy diversas, sus obras están en verso, ¿vale? Las obras del teatro barroco se escriben en verso. Por tanto, combinan tragedia y comedia. Mezclan personajes nobles y plebeyos, escritas en verso, pero no utiliza el mismo verso o la misma combinación de estrofas o la misma estrofa en todas ellas. Esto varía, ¿vale? Y división en 3 actos, ¿sí? Las obras se dividen en tres actos que suelen corresponder con exposición, trama y desenlace. Sí, otro dato importante ya y para terminar es que, debo mencionar que en el teatro clásico, quiero ir tan rápido, el teatro clásico proponía el respeto por las 3 unidades. ¿Cuáles son las 3 unidades en teatro? Acción, tiempo, lugar. Una única acción, la obra debía desarrollarse en 24 horas y en un único escenario, ¿vale? ¿Qué hace Lope con todo esto? Acepta la unidad de acción, una única acción. Sin embargo, por razones de verosimilitud, no considera necesario guardar, es decir, respetar las normas de tiempo y lugar, es decir, que la obra podía desarrollarse en más de 24 horas, en 2 días, en una jornada, lo que entendíamos por jornada, y en varios espacios escénicos, ¿vale? Respeta la de acción, más o menos, no en todas, más o menos, pero transgrede un poco en las otras dos, acción, tiempo y lugar, ¿vale? Y creo que lo más importante está mencionado.
las obras más importantes de, bueno, los autores, Lope, Tirso, Calderón, y las obras más relevantes de estos, así como las reglas del arte nuevo. Si por vuestra cuenta os interesa leerlo, estaría muy bien leer el monólogo de Laurencia en Fuente Ovejuna y sobre todo el grandioso monólogo de Segismundo en La vida es sueño. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en otra ocasión. Un saludo. Hasta otra.